Agradecemos en este espacio la presencia de un dirigente gremial que está representando a un sector en la provincia de La Pampa que, como en todo el país, se han propuesto ir por algo que les quitaron. Porque verdaderamente lo que ha ocurrido cuando la ley Bases fue aprobada en el Congreso de la Nación, consumó un hecho que es repudiable, más allá de que en realidad poco se habla de ello. Que se le esté cobrando impuesto a los trabajadores es de lo más injusto, porque el salario no es ganancia, es la retribución a la prestación de un servicio. No debe considerarse una ganancia al salario. Sin embargo, a partir de la ley Bases, se reimplantó este impuesto que había sido quitado a finales del año pasado, cuando el por entonces ministro de Economía envió una ley al Congreso que el propio presidente Milei votó. Bueno, pasó el tiempo y Milei dijo: hay que volver a cobrar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Y los trabajadores hacen lo imposible por resistir esta medida. Entre ellos, el sindicato de bancarios, la asociación bancaria, cuyo secretario general en la provincia de La Pampa es Raúl Ibáñez, a quien tenemos el gusto de saludar. ¿Cómo estás? Hola, Javier, muy bien. Aquí estamos. Bueno, preguntarte exactamente qué es lo que están haciendo para tratar de revertir esta situación que les afecta a ustedes en particular y a todos los trabajadores que se ven alcanzados por un mínimo imponible. Sí, en realidad esta decisión fue tomada en su conjunto por el órgano máximo de nuestro sindicato, que es el Congreso, que simultáneamente, cuando se estaba tratando en el Congreso de la Nación la ley base, nuestro secretario general, el compañero Sergio Palazzo, como el secretario de organización Carlos Cisneros, sabido es que son diputados nacionales, y nosotros simultáneamente nos íbamos enterando de cómo se iba llevando adelante este tratamiento. Bueno, ya prácticamente era un hecho de que se iba a aprobar la ley base, y que esto traía aparejado la reimplantación del impuesto a las ganancias, hoy llamado impuesto a los mayores ingresos. Concluido el Congreso, o sea, en su alocución final, el compañero Sergio Palazzo se manifestó, dice: no estoy enojado, sino fastidiado por esta situación. Y ya en esa oportunidad se manifestó y se le dio el poder al Secretariado General Nacional para que inicie las acciones que estime corresponder. Se nos comunicó que se iba a accionar judicialmente. ¿Por qué se iba a accionar judicialmente? O sea, uno de los argumentos que nosotros consideramos que es válido es que, habiéndose pronunciado en una primera oportunidad la Cámara de Diputados rechazando la reimplantación de este impuesto, cuando pasa a senadores, en el caso de senadores no se hace tratamiento, o sea, no se modifica esta decisión. Al volver a diputados para ser tratado con las modificaciones que había hecho senadores, en este caso la Cámara de Diputados no tenía potestad para claro, modificarlo, siendo que era un capítulo de la ley de bases y no era una ley particular que pudiera haber sido modificado. Claro, ese capítulo debería haber tenido la aprobación de las dos cámaras. Exactamente. Fue primero con la aprobación de diputados a senadores, senadores no lo aprobó, volvió a diputados, y que lo vuelva a aprobar diputados no significa que haya tenido el acuerdo del Senado. Sí, o sea, cuando fue diputado se pronunció en contra de la reimplantación del tributo de ganancia, por lo tanto, al no haberlo modificado senadores, claro, cuando vuelve a diputado no tenía la potestad de modificar esa decisión. Ajá. Por lo tanto, o sea, ya, como decía, se comunicó por parte del Secretariado General Nacional de que se iba a accionar judicialmente, cuestión esta que se realizó la correspondiente presentación hace aproximadamente 10 días, pidiendo habilitar, dado que se hace en los tribunales de la capital federal, que estaban en feria, pidiendo habilitación de día y hora. Y pronto despacho. Estamos a la espera del pronunciamiento de la justicia con respecto a esta cuestión, ¿no? Una cuestión que muchas veces es cuestionada
por los sectores mayoritarios de la sociedad que no son los que perciben una retribución salarial similar a la de los bancarios y otros sectores que tienen mayores ingresos. Mayores ingresos que se generan porque esta actividad, la del bancario, es fundamental para toda entidad financiera. Y las entidades financieras son las que en la Argentina más están ganando en todos los tiempos, particularmente en estos donde junto con los laboratorios farmacéuticos y las empresas extractivistas siguen cobrando, siguen ganando a mansalva, cuando el panorama en general es verdaderamente penoso en cuanto a los ingresos. Por eso es que, si se quiere, los bancarios ganan mejor o ganan un poco más, lo que no significa que sea un sueldo equitativo a la ganancia que tienen sus patrones. Sí, en realidad esto, bueno, sabido es bien, lo has comentado, o sea, la rentabilidad del sistema financiero ha sido una de las principales actividades que en los últimos años ha tenido mayor rentabilidad, valga la redundancia. Nuestra gestión gremial, a través de los años, a partir del año 2003, cuando se reiniciaron las paritarias sectoriales, ha sido que el trabajador bancario perciba un salario acorde a la rentabilidad que tienen sus patrones. Esto nos ha permitido a nosotros ir acompañando el ritmo de la inflación, o sea, de los porcentajes que registra la inflación de la economía de nuestro país, con respecto al salario de los trabajadores bancarios. O sea, si nosotros comparamos con otras actividades, seguramente nosotros estamos ganando algo más, pero no quiere decir que esto nos permita hacernos ricos. Claro. O sea, nosotros podemos vivir dignamente. Ojalá todas las actividades pudieran tener las mismas posibilidades que tenemos nosotros, ¿no? ¿Por qué querer tirar para abajo, no? Querer equiparar. Nivelar para abajo. Exactamente. O sea, esto, como decía, desde el año 2010 que nosotros venimos con esta cuestión, este gravoso impuesto que se nos impone, y nuestros propios compañeros y compañeras nos han venido solicitando algún tipo de gestión. Por eso, cuando se dice que nosotros no le hemos hecho paro o no le hemos reclamado a otros gobiernos, no es así. En nuestro caso, nosotros hemos, desde el año 2010, todos los gobiernos que se han sucedido hasta el día de la fecha, nosotros hemos venido reclamando por esta cuestión, no solamente con medidas gremiales, sino medidas judiciales, o sea, con paros y acciones, buscando solucionar esta cuestión. Sobre fines del año pasado, o sea, un gobierno que era el del ministro Massa tomó la decisión de eliminar este tributo de la cuarta categoría, primero por un decreto y después por una ley que cobró vigencia a partir del 1 de enero. Pero lamentablemente el actual presidente de la Nación, que en aquella oportunidad, siendo diputado nacional, votó a favor de la eliminación del tributo, diciendo que era un impuesto inmundo, así se expresó en la Cámara de Diputados. Hoy vemos que sin ningún empacho, sin ponerse colorado, vota o exige que se nos grave nuevamente nuestro salario, que no es ganancia, ¿no? Seguro, no tiene por qué ser considerado así. Más allá de esto, en la provincia de La Pampa se está dando una circunstancia muy particular, porque también a partir de medidas modificatorias del sistema financiero, se vio obligado el Banco de La Pampa a cambiar su personería jurídica. ¿Cómo evalúan esto ustedes y hasta dónde esto puede llegar a afectar a los trabajadores del Banco de La Pampa? Bueno, esto es una cuestión que deviene de lo que establece el decreto del 70/23, que todavía sigue vigente y todavía la justicia, si bien se ha pronunciado la justicia por un amparo, en este decreto, en el 70/23, exigía a todas las empresas dependientes del Estado a modificar su figura jurídica y convertirse en sociedad anónima. Sabido es que el Banco de La Pampa era una sociedad de economía mixta,
y él tenía un plazo que corría a partir del 10 de diciembre del año pasado, de 180 días para modificar su figura jurídica. Así se hizo. En los últimos días del mes pasado, de junio, realizó su asamblea extraordinaria de accionistas, donde el Banco de la Pampa pasó a ser una sociedad anónima. En realidad, si nosotros nos remitimos a años anteriores, principalmente lo que sucedió en la década del 90 con el sistema financiero argentino, lo que sucedió en aquella oportunidad prácticamente fue la desaparición de la banca provincial. O sea, hoy convertir el Banco de la Pampa en una sociedad anónima, en la actual situación con un gobierno provincial que ha manifestado, por lo menos lo ha hecho públicamente y a nosotros en particular, que no piensa cambiar el paquete accionario, continuando como accionista mayoritario de la composición accionaria del Banco de la Pampa, estaríamos protegidos, por así decirlo, pero esto no quita que en el día de mañana, si cambia el color político de la gestión provincial, pueda llegar a conducir nuestra provincia a alguien que diga yo no quiero tener un agente financiero, o sea, y venda las acciones y pase a manos de un particular que lógicamente aplicará criterios de rentabilidad. Entonces sí nos veríamos en la situación de decir, por ejemplo, no quiero tener sucursales diseminadas a lo largo y a lo ancho de la provincia en poblaciones que seguramente que no son rentables, pero que cumplen una función de fomento en la localización de esas localidades pequeñas. Exacto. Y los ciudadanos que viven y hacen patria en el interior del interior, yo creo que les asiste el mismo derecho que a nosotros que vivimos quizá en una capital de provincia, a tener en cercanía la asistencia financiera que brinda en este momento un banco provincial, ¿no? Exactamente. Y a propósito de ello, cruzamos la calle y nos vamos al Banco Nación, con la amenaza que ha pendido sobre los trabajadores desde que Milei asumió la presidencia, de una privatización que no está contemplada en la ley bases, pero que uno nunca sabe si no puede tomar el presidente, a partir de todas las facultades que se le ha otorgado, esa misma decisión, aunque no esté en esa ley. ¿Cómo lo están viviendo? Sí, en realidad el Banco Nación está dentro también del decreto del 70/23 y la ley base, o sea que estaría sujeto a la misma situación que el Banco de la Pampa. Lo que ha sucedido es que lo que se logró con una acción gremial muy, muy importante, como fue la Junta de Firmas, que esto es volver a vivir lo que vivimos a finales de los años 90. Ya hubo un intento. En aquella oportunidad también se hizo una junta de firmas, superamos el 1.000.000 de firmas, que en esta oportunidad volvimos nuevamente a juntar el 1.000.000 de firmas que se pronunció de ciudadanos que se pronunciaron en contra de la privatización del Banco Nación. Lo que se logró con esta gestión fue que se eliminara dentro de la nómina de empresas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende privatizar, eliminar al Banco Nación. Pero no estamos del todo seguros, porque hoy se elimina del paquete que está contemplado dentro de la ley base, pero no quita que mañana el personaje que se nombró entre gallos y medianoche y en las penumbras, el siniestro Sturzenegger, sí, que es el desregulador del Estado, es el autor del decreto del 70/23, mande una ley particular al Congreso de la Nación pidiendo la privatización del Banco Nación. O sea, nosotros estamos atentos y vamos a iniciar y vamos a hacer todas las gestiones que esté a nuestro alcance, pidiendo a la comunidad también, como se pronunció con la firma, de que impida de que se privatice el Banco Nación, porque el Banco Nación es la entidad que nos representa a todos los argentinos y que asiste, como por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, en el caso del Banco de la Pampa, el Banco Nación, la banca oficial
en épocas difíciles como fueron la pandemia, sí, o en las épocas de crisis, de sequía como fue el año pasado, solamente fue la banca oficial, la banca provincial y nacional la que asistió a la comunidad, y en este caso de la sequía, a los productores, para que pudieran conservar y mantener sus actividades, ¿no? Seguramente. También es un comentario que se escucha en todos lados, que hay sectores muy particulares de la sociedad que brindaron su apoyo en el momento de las elecciones al actual presidente Milei. Y dentro de esos sectores siempre se dice que los empleados bancarios, en su mayoría, deben haber votado por Milei. En ese caso, no sé si ustedes en el gremio lo perciben así, pero ¿hay descontento dentro de los trabajadores bancarios con el actual presidente? En realidad es un poco las contradicciones que nosotros tenemos. Yo creo que incluso dentro de nuestra sociedad existen muchas contradicciones que nosotros mismos en algún futuro, creo que no muy lejano, vamos a tener que hacer una autocrítica de nuestras acciones. Por eso hay cuestiones que son difíciles de explicar, porque como decíamos, después de 13 años de lucha, tratando de lograr que se elimine el tributo del impuesto a las ganancias, que se logró a fines del año pasado con la gestión del gobierno anterior, nos encontramos que nuestros propios compañeros, y en un porcentaje que supera el 50%, votó esta gestión. Entonces, esto en el análisis que nosotros hacemos quizá tiene un porqué. Como decíamos, después del 2003, con los aumentos paritarios, nosotros, dentro del articulado que es de las actas salariales que se firman, existe un artículo que establece que inmediatamente o automáticamente el salario de los trabajadores y trabajadoras bancarias se actualiza al ritmo de la inflación. Entonces, quizá los compañeros piensen de que a ellos no los afecta los vaivenes o los ajustes que está sufriendo la economía de nuestro país, pero yo creo que más temprano que tarde vamos a ver las consecuencias, porque hay cuestiones que quizá también son difíciles de explicar, porque de acuerdo a lo que el gobierno nacional publica, de que está bajando la inflación, inclusive se prevé que en los próximos meses, o sea, va a bajar al 1% o va a haber deflación. Sí, sí. Pero nos encontramos que quizá la semana anterior dos veces aumentó la nafta, y eso es algo que después se traduce en aumento de transporte, en aumento de los alimentos, en aumento, o sea que la canasta básica familiar cada vez se va a ir haciendo más caro, y los ingresos de los trabajadores, como se ajustan al ritmo de la inflación, se va a ir achicando. Entonces se va haciendo más grande la diferencia que existe entre una cosa y la otra. Exacto. Esto va a tener consecuencias, yo creo que va a ser consecuencias muy serias. Quizá, como decía, en un futuro no muy lejano, creo que la sociedad, y principalmente la clase media, es la que se va a pronunciar. Ojalá me equivoque y no sea como pasó en el 2001. No, desde ya. En el 2001, quien produjo la revolución, entre comillas, sí, fue la clase media, que se vio sometida a una presión importante de la economía que no le permitía subsistir. Entonces, esto, si continúa de este modo, con mis pocos conocimientos, porque no soy un experto, creo que va a tener esas consecuencias, ¿no? Con esos conocimientos, donde por más que no seas un experto te permite hacer un análisis de la realidad, te pregunto finalmente, que el sistema financiero, que el sistema bancario esté tan sólido, con tantas ganancias, ¿asegura la estabilidad de los trabajadores bancarios sin ningún tipo de problemas? Hoy nosotros vemos que nuestro sindicato es un poco, que es un sindicato fuerte. Es un sindicato fuerte que lo ha demostrado al cabo de los años, con una conducción muy seria y férrea del compañero Sergio Palazzo. Es quien pone freno
algún tipo de acciones que quieren emprender principalmente la banca privada extranjera. O sea, la banca privada extranjera y la banca privada en general se maneja por criterios netamente de rentabilidad en distintos lugares. Con el anterior gobierno se había logrado de que el Banco Central, como ente rector de la actividad financiera del país, no autorice el cierre, fusión o relocalización de sucursales, que es lo que está pretendiendo la banca extranjera, principalmente el Banco Santander. Hoy vemos que el Banco Central está estableciendo otra política. El hecho del cierre de sucursales o relocalizaciones, eso hace que se achique la planta de personal, con lo cual probablemente tengamos algunas situaciones. Hoy estamos denunciando nosotros aquellas acciones que tiene la banca privada de implementar retiros voluntarios o desvinculaciones por voluntad concurrente de las partes. O sea que eso es un goteo que de a poco se va haciendo y se va achicando. O sea, hoy cómo se ha tecnificado la actividad financiera, o sea, con el acceso a través de las redes y de las aplicaciones, hace que quizá los bancos traten de achicar la planta de personal. Claro. Y nosotros estamos tratando de que, como lo vemos con la banca provincial y la banca nacional, cada vez la afluencia de público es mayor. O sea, la demanda de atención personalizada en la banca provincial y la banca nacional la vemos a diario nosotros, porque es el reclamo de la sobrecarga de tarea que están teniendo nuestros compañeros, la vemos. Cuestión que la banca privada está tratando de eliminar. Raúl Ibáñez, secretario general de la Asociación Bancaria, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la entrevista.